7 de la mañana con 1 minuto, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. El día de hoy nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Con él dialogaremos sobre el pedido de comparecencia ante la Asamblea Nacional y también la veeduría a la auditoría de la deuda pública interna y externa, entre otros temas de coyuntura. Pero para conocer un poco más de lo que se desarrolla en nuestro país en el tema económico, vamos a continuación a presentarles la siguiente nota, en la que los exministros de Economía y expertos también en finanzas se unieron para solicitar al presidente Lenín Moreno que tome acciones para un cambio en la política económica. Proponen, entre otras cosas, consolidar un equilibrio de las finanzas públicas, reducir el tamaño del Estado y que la política tributaria y de comercio exterior sean estables. Veamos. Todos ellos forman el denominado Foro de Economía y Finanzas Públicas. Hicieron la entrega de una carta al presidente Lenín Moreno, a quien le piden tome acciones para cambiar su política económica. No tiene futuro el sistema de pensiones. El Banco Central tiene una estructura de activos lamentablemente de muy baja calidad. Proponen, entre otras cosas, buscar un equilibrio en las finanzas públicas, no castigar al aparato productivo con más impuestos, alejar esquemas proteccionistas bajo un paraguas de praxis ideológica, reducir el tamaño del Estado y no acudir a nuevo endeudamiento. Solamente aquí se le puede ocurrir a alguien dar a través del sistema impositivo la señal, no quiero que inviertan. Advierten que la economía ecuatoriana, con un gasto público sin control y con niveles de endeudamiento que según este foro bordean los 60.000 millones de dólares, puede llegar a una situación donde todos los ecuatorianos paguen los platos rotos. Ese dique que contiene a la dolarización está fracturándose. Porque el verdadero cambio en un país se produce y se origina cuando los gobiernos comienzan por reconocer que se deben a sus mandantes. Los integrantes de este Foro de Economía y Finanzas Públicas aclararon que no es de su interés que alguno de ellos sea designado para ocupar un cargo público. Su intención es recomendar acciones al gobierno nacional. Es un compromiso patriótico, esto no es un grupo político. La carta remitida al jefe de Estado contiene 11 puntos. Una reunión para conversar sobre ello posiblemente se concrete la próxima semana. Javier Ceballos, Telediario. Le preguntamos al ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, en el contexto de este reportaje que observamos en estos instantes, se habla de 11 propuestas que han hecho llegar al presidente Lenín Moreno, en el cual hablan de una propuesta de manejo de la política económica, mejorar este manejo precisamente de la economía ecuatoriana. Ministro, en este sentido, ya que el presidente ha hablado de diálogo, de un consenso entre quienes forman parte de la economía de nuestro país, ¿ustedes están abiertos al diálogo, a analizar estas 11 propuestas que han llegado ya al presidente Lenín Moreno? Muy buenos días. Efectivamente que nosotros siempre estamos abiertos a dialogar, a conversar, a recibir propuestas, pero evidentemente estas tendrán que ser analizadas y evaluadas dentro de lo que es la línea en la que nosotros estamos manejando, en este caso, la economía desde el gobierno nacional. Bueno, es el frente de este foro económico y el foro económico y el frente de la economía del gobierno, pero son 11 propuestas que nos hablan de no más impuestos, reducir el tamaño del Estado, no endeudarse. También han hablado que hay un exceso de tributos en este sentido y se habla de una propuesta de normativa diferente para quienes forman parte de la economía ecuatoriana. ¿Se podría analizar esto también? Y en otro sentido se habla de que hay proyecciones similares a la del año anterior. Bueno, yo podría indicar que respecto de algunos de los enunciados no son propuestas, implicaciones positivas. Tendrían que indicarnos cómo vamos a reducir la deuda, cómo vamos a reducir el tamaño del Estado, cómo vamos a hacer tal y cual cosa que se plantea ahí. En términos de los enunciados, muchos de ellos evidentemente van a ser enunciados en los que vamos a coincidir. ¿Por qué? Porque todos queremos que la economía ecuatoriana salga adelante. En eso estoy seguro de que siempre va a haber coincidencias, pero para que sean propuestas, para que sea algo que pueda tener utilidad y que nosotros podamos analizar ya en términos de acciones económicas concretas, necesitamos aquello, necesitamos la determinación de acciones positivas muy concretas que nos digan qué es lo que se está pensando desde otros sectores para poder alcanzar objetivos o para alcanzar los enunciados que se realizan en este caso. Bueno, y precisamente sobre esta conformación de este foro ya el presidente Lenín Moreno se ha pronunciado
a través de su cuenta de Twitter y ha señalado lo siguiente. Vamos a verlo a continuación en pantalla para que nuestros amigos televidentes puedan conocer cuál ha sido el pronunciamiento por parte del primer mandatario. Vean ustedes, dice lo siguiente: he leído con atención la comunicación enviada por el Foro de Economía y Finanzas Públicas que en términos cordiales hace un análisis de la situación económica ecuatoriana y sus propuestas para solucionarla. Agradezco su voluntad de contribuir con el país, siempre pues estamos dispuestos a escuchar, a dialogar y a rectificar si es necesario, por lo que he cursado una invitación para conversar para el miércoles 17 de enero. ¿Qué habría que rectificar, ministro, en este sentido? Ya lo leíamos en la cuenta de Twitter, decíamos, estamos dispuestos a escuchar, a dialogar y a rectificar. ¿Qué es lo que se debe rectificar dentro de las medidas económicas del país? Bueno, eso es lo que tenemos que evaluar cuando ya sobre la base de esos enunciados se puedan discutir o analizar ya propuestas muy concretas o acciones. Es decir, nosotros siempre estamos abiertos desde la perspectiva del diálogo, también a reconocer que siempre va a haber la posibilidad de hacer las cosas mejor. Si es que en ese sentido nosotros recibimos retroalimentación que al ser analizada evidentemente nos permitirá hacer las cosas mejor, nosotros implementaremos, pero tienen que ser acciones muy concretas, se tiene que decir cómo hacer las cosas. Y en ese sentido yo espero que de esta reunión que el presidente ¿Han sido Moreno, convocados ustedes también como Frente Económico del Gobierno? Evidentemente, nosotros estaremos ahí en primera línea, escuchando, tomando nota y justamente estaremos ahí conversando. Ahí es donde se propiciará, se generará este diálogo. Y claro, si es que efectivamente existen elementos que pueden apuntalar nuestras acciones económicas, nosotros los tomaremos, pero eso tenemos que evaluar si es que corresponden con la línea del manejo económico en que se desarrolla nuestra acción en función de objetivos sociales muy claros, y si es que es así no hay ningún problema. De lo contrario está bien, es un ejercicio también de contraste de ideas, porque así es como se pueden construir las mejores acciones en función de la economía nacional. ¿Se podría también, dentro de los planteamientos que se hacen en estas 11 propuestas, considerar una reforma tributaria? Porque ellos manifiestan que hay exceso de tributos y aranceles. ¿Podría darse o analizarse dentro de esta reunión que está convocada para el 17 de enero una posible reforma tributaria para evitar el exceso que ellos manifiestan? A ver, en un manejo técnico en economía, ¿ya? No se puede aplicar calificativos si no se tiene las bases cuantitativas y cualitativas que permitan aquello. No podemos hablar de que exista o no un exceso tributario a menos que esto sea aprobado. Desde una perspectiva con datos, en el Ecuador la carga tributaria es una de las más bajas en América Latina. Nosotros inclusive a comparación de Colombia, ¿no? Exactamente, solo miremos ahí, tienen un IVA de 19%, en otros países existe también cargas de impuesto a la renta sustancialmente más elevadas que en el Ecuador, así que esto tiene que también matizarse y establecerse sobre bases muy técnicas. Entonces ahí es cuando la discusión y el debate toma altura y pueden sacarse conclusiones y acciones que efectivamente pueden apoyar a un mejor desarrollo de nuestra economía. En todo caso, abiertos al diálogo, Siempre, a escuchar y siempre poder de alguna manera llegar a un consenso con estas propuestas y las que ya tiene el Frente Económico del Gobierno. Bueno, consenso significa que lleguemos a acuerdos y que estemos todos compaginados con tal o cual acción. Eso tendrá que verse si es que es el caso, ¿no? Pero siempre de este análisis, de esta contrastación de ideas diferentes, pueden surgir también nuevos mecanismos, nuevas ideas en las que podamos también estar de acuerdo. Eso siempre estará presente y nunca descartamos que si es que podemos mejorar el manejo de la economía y hay los elementos, hay las bases, efectivamente lo haremos. Ministro, se ha hablado de que el crecimiento económico ha sido sostenido por la deuda. ¿Es así? Ya. No, eso no puede manejarse de esa manera, así, de una forma tan simple. Desgraciadamente, muchas veces estos argumentos o estas ideas que se quiere de alguna manera plantar en la conciencia de los ciudadanos tienen elementos que no son técnicos, muchas veces falaces. Ciertamente el Ecuador ha evidenciado un proceso muy fuerte de endeudamiento en los años anteriores, que en estos momentos ya está siendo controlado para poder entrar en una fase de sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay razones técnicas, hay razones políticas que pueden justificar esa situación, pero
pero más allá de lo que sucedió en años anteriores, en estos momentos tenemos ya una economía que está produciendo. Tenemos una ya estimación de un PIB que está creciendo para el año 2017 con un piso de 1.5%, es decir, al menos crecería 1.5%, y esa es una buena noticia. Cuando hablamos de PIB de producción, estamos hablando de bienes y servicios, de productos agropecuarios, de productos industriales, de servicios que se están generando en mayor cantidad que lo que sucedió en años anteriores. Recordemos que 2016 fue un año de recesión, ahí más bien cayó la producción del Ecuador, y en 2017 esta no solo que se ha restituido, sino que está creciendo ya a una velocidad importante, situación que fue de alguna manera ya confirmada por el propio Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Ya, en este sentido también pues se ha mencionado sobre la deuda a corto plazo, que no es de beneficio para nuestro país. En este sentido, ¿es mejor una deuda a corto o a largo plazo? ¿Habrá una renegociación de la misma? Ya, evidentemente una deuda de largo plazo y con bajos costos financieros y bajas tasas de interés es preferible a una de corto plazo con altas tasas de interés. ¿Por qué? Porque los pagos que tienen que hacerse periódicamente son muchos más bajos en el primer caso. Desde la perspectiva de lo sucedido en el Ecuador en los últimos años, ciertamente existe un tramo importante de esa deuda que es de plazo corto y con tasas de interés elevadas, que seguramente existen las justificaciones técnicas de por qué se contrató en determinado momento bajo esas condiciones. Pero ahora que las condiciones internacionales son favorables, la percepción que se tiene del Ecuador a nivel internacional también es muy buena. Hay que recalcar que el riesgo país desde el mes de octubre ha venido descendiendo de forma muy importante. Esto implica que el acceso del Ecuador a mejor financiamiento a nivel internacional es cada vez mayor. Esto nos permite que los siguientes tramos de financiamiento que adquiere el país puedan ser obtenidos en muchas mejores condiciones, y con eso nosotros iremos pagando la deuda que es más cara y de más corto plazo, y de esa manera lograremos transformar una deuda que es de corto plazo y cara en una que es mucho más manejable en el largo plazo. Es importante eso también conocer, y bueno, el presidente Lenín Moreno hace pocos días ha mencionado también el tema de las 640 obras inconclusas del gobierno anterior. Se hizo pues la propuesta ya a la Asamblea Nacional. ¿Qué sucede en este sentido? Porque no hay los mecanismos para poder solventar estas 640 obras si no existe este presupuesto. ¿Qué puede pasar con las obras también que se ha propuesto por parte del gobierno nacional en el tema de Casa para Todos? Ya, el problema con estas más de 600 obras está en los términos contractuales de estas obras, ya que en la mayoría de los casos no se realizaron los procesos de acuerdo a todos los elementos de la normativa vigente. Es decir, hay problemas en ese sentido que definitivamente pueden generar responsabilidades en los nuevos ejecutores. Entonces, ¿cuál es la intención de poder de pasar en la ley un artículo que nos permita que esas responsabilidades puedan solventarse de alguna manera y las obras puedan ser concluidas más allá de los problemas que tuvieron en el pasado? Porque a nosotros como país no nos sirven esas 600 y tantas obras que estén inconclusas, que estén a medio hacer y que no puedan continuarse por los problemas de responsabilidad civil y penal que podrían tener los nuevos ejecutores. Entonces, en esa medida, lo que se estaba buscando con la ley y luego en el veto, que no fue, la Asamblea no se allanó a la propuesta del Ejecutivo, era establecer los mecanismos jurídicos, en este caso, para que se pueda, en términos normales, concluir esas obras y que sean de utilidad para el país. Bueno, entonces tendremos que esperar a otro pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional, un nuevo proyecto para poder finalizar con estas obras. Sí, evidentemente se necesitará de la reforma legal correspondiente para poder dar la viabilidad respectiva para su culminación. Bueno, cambiando de tema, también otro de los temas de coyuntura que se ha cuestionado en las últimas horas, señor ministro, y del cual ustedes también han hecho un pronunciamiento
pronunciamiento oficial. Es el tema de los 300 millones de los recursos obtenidos de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad, que se encontraba en una de las cuentas específicas del presupuesto general y que pasó a la cuenta única del Tesoro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio esa transferencia de estos 300 millones de una cuenta a otra? Bueno, es importante que la ciudadanía comprenda que un manejo eficiente de las finanzas públicas, y en este caso de la liquidez del gobierno a través de sus cuentas, implica que estas cuentas estén integradas unas con otras. Eso establecen los manuales internacionales de los propios organismos multilaterales como un elemento de eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que existen diversas cuentas, ya se pueden hacer transferencias de una a otra, transferencias de corto plazo, en función de las necesidades que se tiene de hacer uso de esas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe una subcuenta en la cuenta única del Tesoro que es precisamente para registrar ahí los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Entonces, esta cuenta ha tenido los recursos ya desde hace más de 2 años que se han utilizado efectivamente para la reconstrucción y nos permite transparentar primero la disponibilidad de los recursos y luego cómo estos van utilizándose. Han cuestionado que estos recursos pues ya debían ser utilizados en la reconstrucción, que en las obras todavía pues están en pausa porque no existe esta distribución de dinero. Ya con la devolución a la cuenta que corresponde, inmediatamente tienen que continuar con las obras en las zonas de reconstrucción Manaví y Esmeralda. A ver, el dinero siempre estuvo ahí, salvo estos pocos días de la transferencia, es decir, estuvieron siempre disponibles. Pero aún así, sin que esta cuenta tenga esos recursos, el hecho de que exista la cuenta es que van a darse las transferencias conforme se vayan requiriendo, inclusive tomando recursos de otras cuentas. Es un tema más bien contable de información. Pero ¿qué es lo que sucede o nos sucedió en el mes de diciembre? El mes de diciembre siempre es un mes complejo en términos del manejo fiscal y en general del manejo de caja, incluso a nivel de empresas. Y muchos de los pagos que el Ecuador tenía que recibir en los últimos días no los recibió, se atrasaron, quedaron pendientes hasta enero, hasta por el hecho de que por las fiestas a nivel internacional los bancos fueron de vacaciones, otras entidades que a través de las cuales se hacen esas transacciones no estaban operando. Entonces, sí, tuvimos un momento de presión por cuanto el gobierno también tiene que realizar sus pagos y necesitábamos recomponer la liquidez de otras cuentas para que se pueda mantener el curso normal de los pagos hasta recibir los flujos en los primeros días de enero. Señor ministro, pero esto no ha convencido a la Asamblea Nacional, porque el día de ayer con 24 votos a favor se hizo un pedido de que se incluya dentro del orden del día su comparecencia ante el Pleno. ¿Qué lectura tiene usted sobre esto? Bueno, evidentemente desde la Asamblea se maneja otra visión de la realidad, una visión muy respetable desde una perspectiva más bien política, pero para eso estamos las autoridades, para poder dar las explicaciones necesarias, que se comprenda cómo se realiza en este caso el manejo de estos recursos que está amparado plenamente por la normativa vigente. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 173 establece claramente esta posibilidad, igualmente el reglamento al código y otra normativa secundaria establece los parámetros exactos en cómo se puede realizar este tipo de operaciones que en definitiva lo que hacen es ahorrarle muchos recursos al país. Si no hubiésemos podido hacer este movimiento de corto plazo, tuviésemos que habernos endeudado. Pero ¿qué es lo que está diciendo todo el mundo? Ya reduzcamos el endeudamiento. Entonces, en ese sentido, son estos otros mecanismos que le ahorran recursos Bueno, al de país. ser llamado a la Asamblea Nacional, ustedes se presentarán con los justificativos necesarios para poder manifestar qué se hizo con estos recursos y por qué el traslado de una cuenta a otra, que es lo que manifestaban. Claro que sí. 3 asambleístas del ala correísta ayer en rueda de prensa habían manifestado que lo llamarán a juicio político a usted para que responda sobre esto. ¿Usted no tiene ningún temor de que sea así, de ser el caso? Ninguno, porque primeramente es un elemento totalmente técnico, amparado, como les decía, en manuales y prácticas internacionales. Segundo, todo esto está muy bien regulado en nuestra normativa, es decir, existen los mecanismos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que permiten realizar este tipo de operaciones. Entonces, hemos hecho desde una perspectiva técnica que le ha ahorrado
costado mucho dinero al país. Segundo, está enmarcado dentro de la ley en diversas instancias. Y tercero, todo se hizo con la transparencia que ha caracterizado a este gobierno. En este sentido también hay que manifestar que se encuentran ya realizando 3 exámenes especiales por parte de la Contraloría General del Estado y a la vez también se ha conformado una veeduría en lo que se refiere al análisis de la deuda interna y externa. ¿Qué lectura usted tiene sobre esta conformación de veeduría y a estas auditorías sobre los 300 millones, sobre el manejo de los 300 millones? Y precisamente en este sentido y en esta línea yo quiero preguntarle, usted fue parte del gobierno anterior. ¿Qué decisiones tomó dentro del tema de la deuda interna y externa que ahora está siendo analizada por la Contraloría y la veeduría que fue conformada hace pocos días? Bueno, es importante la pregunta que me hace Diana, en el sentido de que se está tratando de posicionar la idea de que yo fui un alto funcionario del gobierno anterior. Esto no es así. Yo colaboré con el Banco Central desde febrero de 2014 en calidad de consultor a través de un contrato de servicios profesionales y mi función ahí fue apoyar desde una perspectiva científica y técnica a fortalecer el área de la política monetaria y pasé a ser el editor general de una revista científica que viene publicando esa entidad desde 1979 y solo en el último año en que colaboré con el Banco Central debido a una situación de orden contractual me asignaron una partida de asesor 3, es decir, mis funciones eran netamente de carácter técnico y científico de apoyo a la configuración de un área y a la edición de una revista científica. Esa es mi participación en el gobierno anterior, así como cuando fui funcionario de carrera del Banco Central hace muchos años, mi ejercicio se realizó durante varios gobiernos. En todo caso, señor ministro, pues se responderá, de ser el caso, si llega a ser llamado a comparecer ante el Pleno de la Asamblea y remitir los informes que correspondan por el manejo de este dinero que ha sido cuestionado y también por el tema de las auditorías que se están realizando en Contraloría. ¿No hay nada que esconder? ¿Hay transparencia dentro de su administración? Total, justamente por eso se evidenció esta operación, en el sentido de que todas las cuentas son transparentes y la ciudadanía puede evaluar y conocer exactamente qué es lo que se está haciendo y cómo todo está en el marco de la ley. No tenemos ningún problema en responder a todas las inquietudes en ese sentido. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos acompañó en el set de entrevistas Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar continuaremos con más entrevistas. Quédese con nosotros.